Bienvenidos a su sesión número 2 de la materia de contabilidad financiera de la licenciatura en Mercadotecnia. El día de hoy sí nos vamos a enfocar un poquito más a la parte del capital del patrimonio de las empresas. Sí, recordarán que en sesión previa ya hemos visto un poquito acerca de ello. Vamos a retomar lo que sería la definición, ¿qué es contabilidad financiera? Sí, recordaremos que en la sesión pasada empezamos a definir qué era la contabilidad financiera. Nosotros lo hemos definido como una técnica. Sí, acuérdense que nosotros cuando realizamos una venta, ¿qué hacemos? Pues hacemos la factura y hacemos la venta y ya la hacemos en este momento. Posteriormente empieza la contabilidad y empieza a registrar esta venta para que finalmente nosotros tenemos unos estados financieros. Los estados financieros pues ya son lo que vendría siendo el estado de resultados, balance general. A raíz de eso sacamos el estado de variaciones en el capital contable, estado de cambios en la situación financiera. Bueno, ok, entonces, ¿qué hace la contabilidad? Sí, la contabilidad va a registrar esta venta para poder emitir los estados financieros. ¿Qué hace la contabilidad financiera? La contabilidad financiera va a tomar estos estados financieros para podérselo dar a los accionistas, para podérselo dar al banco, para podérselo dar a Hacienda. ¿Sí? Va a informar esa información para otras personas, para un futuro. ¿Para qué futuro? Para lo que vendría siendo la toma de decisiones. ¿Sí? Por ejemplo, al banco para poder obtener un préstamo bancario, un financiamiento, etcétera. A Hacienda, por ejemplo, para pagar impuestos. A lo mejor Hacienda empieza a hacer las famosas compulsas, que vendría siendo que a un cliente voy a ver cuánto vendió para ver si esta persona realmente le pagó a ese cliente y si el cliente está diciendo la verdad o si yo estoy incorrecta, ¿no? Yo le estoy informando menos gastos. Entonces el cliente pues va a ver si realmente la facturación del cliente está correcta. Entonces empieza a cruzar información y con eso pues toma decisiones Hacienda para ver si le envía al cliente una auditoría o si me envía a mí una auditoría, ¿sí? Una visita domiciliaria. Entonces a ver a quién le va a enviar una visita domiciliaria, si al cliente o a mí, o si me requiere información a mí o si le requiere información a otro cliente, ¿sí? Entonces con eso Hacienda empieza a cruzar información, empieza a tomar sus decisiones. Al banco, por ejemplo, para tomar la decisión si me va a prestar o no me va a prestar, si voy a ser capaz de pagarle o soy insolvente si no tengo la capacidad financiera para pagar el dinero que estoy solicitando. Para los accionistas, ¿para qué? Para ver si emiten un tiraje nuevo de acciones, para ver si a lo mejor invierten en otro tipo de empresa, si a lo mejor ese capital, pues a lo mejor la empresa realmente no está generando utilidades, no está generando las ganancias y a lo mejor la toma de decisiones de los accionistas es de que a lo mejor toman su dinero y pues se van a invertir a otro lado, ¿no? Entonces todo eso ahora sí que va a futuro, va a ver qué toma de decisiones son las que va a informar. O la mismo contador, si toma estos estados financieros y a lo mejor va a informar a los accionistas para decirle, ojo, oigan, tenemos muchas deudas y la empresa está perteneciendo cada vez más a las deudas, es decir, está requiriendo que invirtamos más o que paguemos nuestras deudas, ¿no? Porque la empresa va a llegar un momento en que está ahora sí que prácticamente endeudada, ¿no? Y eso es lo que va a hacer una contabilidad financiera. La contabilidad general toma cosas históricas para traerlos a nivel presente. La contabilidad financiera toma esos hechos presentes a base de estados financieros y ¿qué va a pasar? Toma esos estados financieros, comprende qué está pasando en el presente para prever mi futuro. Entiende mi presente a raíz de los hechos pasados, que es la contabilidad general. Sí, la contabilidad financiera toma esos hechos pasados, entiende el presente para prever el futuro. Vimos que nosotros, para la contabilidad, como toma esos hechos pasados, vamos a tener que definir qué es contabilidad. Recordemos que contabilidad, sí, esta parte de contabilidad general, es una técnica. ¿Okay? Es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente información
cuantitativa, es decir, información en números. Vimos también que hasta el año 2005, principios de contabilidad generalmente aceptados emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, aparte de producir información a raíz de los estados financieros, toma decisiones lo que es la contabilidad, sí, general. A raíz del año 2006 ya se vio la necesidad que la contabilidad general, aparte, nada más va a ser, es una técnica que nos va a ayudar en el registro de las operaciones para producir sistemática y estructuradamente información financiera, es decir, a raíz de los estados financieros. La contabilidad general solamente va a tomar hechos históricos, los va a procesar, ahora sí que los va a procesar y va a emitir estados financieros. Y hasta ahí se queda la contabilidad general. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nace lo que es la contabilidad financiera. La contabilidad financiera toma estos estados financieros, los va a entender, ¿para qué? Para tomar decisiones y prever un futuro, ¿ok? A raíz de estos estados financieros. Entonces, ya vimos la diferencia que el mismo Instituto Mexicano de Contadores Públicos está reconociendo, que ya no nada más es contabilidad, es una contabilidad general que va a ser la que produzca información y a raíz de esa información va a tomar decisiones lo que es la contabilidad financiera. Por lo consiguiente, la contabilidad financiera, sí, vemos que hay diferentes tipos de contabilidad. La contabilidad de costos. Estuvimos viendo que la contabilidad de costos nos va a ayudar para saber cuánto me está costando producir lo que estoy vendiendo. Por ejemplo, si yo vendo mesas, esta mesa la estoy vendiendo, ¿sí? Por ejemplo, y voy a ver ¿cuánto me cuesta esta mesa producirla? Por ejemplo, necesito el cristal, necesito pues un barniz, necesito una lijada, necesito ponerla bonita, necesito las patas, cuánto cuestan las patas, ponerle el barniz, ¿sí? ¿Y cuánto me cuesta producirla? A lo mejor voy a necesitar una maquinaria, a lo mejor voy a necesitar agua para limpiar el vidrio, etcétera. Todo lo que requiero para producir esta mesa, que es la que estoy vendiendo, todo eso me lo va a informar la parte de costos. Costo me va a decir cuánto estoy gastando de materiales, cuánto estoy gastando de mano de obra para producir esta mesa y cuánto de algunos gastos indirectos como la luz, el agua, el teléfono, etcétera, ¿no? Todos esos insumos indirectos, todo eso, más la compra de materiales como el vidrio, la madera, etcétera, todo eso, ¿sí? Y cuánto le estoy invirtiendo para la gente que me está produciendo esta mesa, todo eso me la va a informar la parte de costos. Vamos a tener el área de auditoría. El área de auditoría va a verificar que realmente se están haciendo las cosas correctamente, que se estén siguiendo los lineamientos, ¿sí? Los postulados básicos, las reglas de presentación y evaluación, que los activos estén correctamente ocupados, que, por ejemplo, no se esté abusando de ellos, que el coche de la empresa realmente sea para la empresa, que no lo tomen los empleados para irse de fin de semana a Acapulco, a Cuernavaca, sí, que se esté ocupando para las necesidades de la empresa. Aparte que, por ejemplo, las computadoras estén todas las computadoras estén en existencia, que no tengamos algunos activos que ya no se usen. A lo mejor, por ejemplo, una computadora ya no se usa, ¿no? O, por ejemplo, la mesa ya no se usa y todavía lo tengo ahí en mis estados financieros, pues ya si no se usan porque ya están obsoletos, pues mejor darlos de baja, ¿no? Todo eso verifica, ¿no? Es como el inspector que nada más está viendo a ver qué es lo que no se está haciendo, pero no nada más con el afán de criticar, ¿no? Sino con el afán de corregir. Sí, por ejemplo, si no se están registrando las ventas, pues corregir ese problema y que se registren correctamente las ventas. Si se están usando los activos y se van, por ejemplo, agarran el coche y se van de fin de semana a Puebla y cada fin de semana es lo mismo, se van a Puebla, a Querétaro, a Cuernavaca para fines recreativos, pues ahora sí que corregir esa situación y que no se estén yendo a Cuernavaca, que solamente estén ocupando los activos para los fines de la empresa, ¿ok? Esa es la parte de auditoría. La parte de docencia, por ejemplo, en mi caso, que es transmitir todos los conocimientos que tengo, compartirlos con otras personas para que estas personas tomen provecho de ellos, ¿no?
la parte financiera. ¿Qué hacemos con la parte financiera? Como lo acabo de mencionar, nosotros tenemos lo que es la contabilidad general, que va a ser las que toman los hechos pasados para convertirlos en hechos presentes. ¿Y qué hace la parte financiera? La parte financiera va a tomar todos estos hechos para prever un futuro, va a maximizar todos esos recursos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, voy a ver si tengo dinero suficiente para pagar los impuestos, los sueldos, los proveedores, etcétera, pagar todo ese dinero y que tengan los recursos necesarios para pagarlos. O, por ejemplo, pago todos los recursos, no me falta dinero, al contrario, me sobra mucho dinero, tuve muy buena cobranza. ¿Qué hago? Pues entonces todo ese dinero ahora sí que lo voy a invertir en otra cosa, ¿no? Voy a invertirlo y a lo mejor, por ejemplo, voy a generar recursos, voy a generar intereses a partir de esa inversión, ¿no? Esa es la parte financiera, la que maximiza todos los recursos que tiene la empresa, ¿ok? La parte fiscal. ¿Qué hace la parte fiscal? La parte fiscal nos va a decir el correcto pago de impuestos. ¿Qué impuestos son los que tengo que pagar? O sea, nos va a calcular toda la carga tributaria. ¿Qué tengo que pagar? ¿A quién se lo tengo que pagar? ¿Hasta cuánto tengo para pagarlo? ¿Sí? ¿Cuándo vence mi límite para pagar esas obligaciones? ¿Qué tengo que presentar? Si tengo que presentar la declaración informativa de clientes y proveedores, la declaración de impuestos, que tengo que presentar la información declarativa de sueldos y salarios, que tengo que presentarle una información al Seguro Social, una información al Infonavit, que tengo que, oye, me requirió esta información a Hacienda, tengo que presentar esa información, etcétera. Eso lo haría la parte fiscal. La parte de contabilidad general, vuelvo a repetir a lo mismo, ¿no? Que vendría siendo la contabilidad general, va a tomar los hechos pasados para emitir los estados financieros. Y a partir de los estados financieros entra la parte financiera para prever el futuro, ¿ok? Entonces la contabilidad general hace todo el registro de las operaciones pasadas para dejarlos en hechos presentes, ¿ok? Sí, y a partir de los hechos presentes, que son los estados financieros, a partir de ahí entra la contabilidad financiera. Entonces, como ven, son diferentes áreas de la parte contable y nosotros ya hemos visto una partecita en nuestro curso pasado de contabilidad general y en este curso nos vamos a enfocar prácticamente a la parte financiera, ¿ok? Bueno. Por lo consiguiente, la contabilidad financiera va a tener diferentes objetivos. El primero es proveer de información a los usuarios de la contabilidad, ¿ok? Y aparte, esa información sí vamos a tener que dar a diferentes tipos de usuarios. Vamos a tener usuarios internos y externos. Nosotros los usuarios internos pues son parte de la empresa, como son los socios, los accionistas, los directores, los gerentes. Todos esos tipos de información nosotros se los vamos a dar a nivel interno. A nivel externo se la vamos a dar al banco, por ejemplo, a Hacienda, ¿sí? A lo mejor a los trabajadores, ¿sí? A lo mejor nos llega un requerimiento y nos vienen auditores de Hacienda, etcétera. Todo ese tipo de información se la tendremos que dar a las personas externas, ¿ok? Nosotros vamos a proveer información a diferentes tipos de personas y por consiguiente nosotros tenemos que tener mucho cuidado para ver qué tipo de información es la que nosotros podemos prestar, brindar, ¿sí? ¿Qué tipo de información? Porque no toda la información se le puede dar a todo mundo. Sí, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en qué tipo de información es la que nosotros tenemos que darle y a quién le podemos dar ese tipo de información, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que, si la información financiera nos lo solicitan para tal tiempo, nosotros tenemos que dar esa información en tiempo y forma. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de que si ahorita es la asamblea de accionistas, nosotros tenemos que proveer información a esa asamblea de accionistas. No después, no un día después, no 3 horas después. A lo mejor ya hasta se fueron los accionistas. ¿Y qué pasó? La información no les sirvió de nada. Oye, pero aquí tengo los estados financieros y están en una hoja y están muy bonitos. Sí, pero la información no sirvió. ¿Por qué? Porque no les dimos esa información que fue necesaria
para la toma de decisiones, para los accionistas, para los gerentes, etcétera. Entonces nosotros tenemos que dar esa información en tiempo y forma, ¿no? Aparte, nosotros tenemos que tener, ahora sí que mucho cuidado, porque aunque nosotros no hagamos, ahora sí que la parte de cargo y abono, ¿sí? Nosotros somos responsables de que esos estados financieros estén correctos, que estén ok. A partir de eso nosotros decimos, ok, estos estados financieros están correctos y nosotros somos responsables de que esto esté correcto. Es decir, que los cargos y abonos estén dadas en forma correcta. No porque no los estoy haciendo, sí, no significa que no soy responsable de esa información. Yo tengo que verificar que la información que me proveen esté correcta, ¿sí? Que esté en tiempo y forma. Aparte que se tengan que seguir las reglas básicas de los postulados. Es decir, si nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en que la información esté cuadrada, que toda la suma de cargos sea igual a la suma de abonos. Eso tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿ok? Que todo lo que vendría siendo cargos y abonos estén en forma correcta, ¿ok? Sí, eso vendrían siendo lo que vendrían siendo en equilibrio, ¿sí? Acuérdense que nosotros tenemos lo que son los postulados básicos y tenemos que tener mucho cuidado en que, por ejemplo, la información de la empresa esté en forma correcta. Es decir, que no vamos a mezclar la información del accionista con el de la empresa. No, el accionista tendrá que llevar su contabilidad, tendrá que tener su información y la empresa tendrá que llevar su información. Tenemos que llevar separadas las contabilidades. Por ejemplo, también que nosotros tenemos que llevar un sistema para que nos ayude a proporcionar información en forma correcta. Puede ser un sistema contable de esos, vendrían siendo algunos ya prefabricados, y nosotros tenemos que tener esa información o ese sistema y ser responsables de que ese sistema nos está dando una información correcta, ¿ok? Bueno, aparte, nosotros tenemos que, aparte de seguir los postulados básicos de contabilidad, sí, recordarán lo que es entidad, sistemas, sistema de información, lo que es consistencia, negocio en marcha, etcétera, todos esos postulados que vimos nosotros en nuestro curso pasado. Nosotros ahora vamos a ver lo que son las reglas. Acuérdense que nosotros tenemos reglas de presentación y reglas de evaluación. Las reglas de presentación es de que nosotros tenemos que presentar los estados financieros, ahora sí que conforme nos los van indicando. Primero el encabezado, después el cuerpo y al último el pie, ¿no? Dentro del cuerpo, por ejemplo, del balance general, tenemos que poner primero el activo, después el pasivo y después el capital. No poner primero el capital y luego el activo, no. O sea, tenemos que seguir reglas de presentación. Primero el activo, luego el pasivo y luego el capital. Dentro del estado de resultados tenemos que tener ingreso menos costo, que nos da la utilidad bruta, menos los gastos de operación, nos da una utilidad de operación, después lo que serían gastos y productos financieros, otros gastos y otros productos para que nos dé una utilidad antes de impuestos, después quitarle la parte de impuestos y tener una utilidad después de impuestos, ¿no? Todas esas reglas de presentación y de evaluación que los estados financieros tienen que estar en moneda nacional. Significa que no, por ejemplo, no me gusta el peso, lo voy a poner en dólares, ¿no? O en yenes o en francos, ¿no? No, o sea, todos los estados financieros tienen que emitirse en moneda nacional. A lo mejor me piden una integración de los bancos en dólares, ¿no? Bueno, pues ya le saco la integración de los bancos en dólares, pero ya sería esa situación en una forma extraordinaria y en especial de alguna cuenta, ¿no? Pero los estados financieros los tenemos que emitir en moneda nacional, ¿ok? Especialmente para la toma de decisiones. Estuvimos también viendo nosotros en nuestra sesión pasada lo que era el capital. Recordaremos que nosotros en nuestra empresa, sí, nosotros vimos los 4 estados financieros básicos, los estuvimos mencionando en nuestra sesión pasada, que era balance general, estado de resultados, estado de cambios en la situación financiera y estado de variaciones en el capital contable. Nosotros vimos el balance general. Dentro del balance general, nosotros tenemos 3 grupos de cuentas que vendrían siendo activo, pasivo y capital.
Nosotros recordemos que el activo son todos los bienes y derechos de la empresa. Tenemos que el pasivo son todas las deudas y obligaciones que tiene la empresa. Y el capital es el patrimonio de la empresa, o sea, lo que los socios aportaron en un inicio. Nosotros tenemos que el patrimonio de esta empresa sí está conformado con lo que vendrían siendo acciones o partes sociales. Las acciones son la parte alícuota del capital, es decir, como quien dice, no, un pastel lo partimos en muchas partecitas todas iguales y cada partecita es una acción. Una partecita sí es una parte igual en el capital. Todas las acciones, por ejemplo, valen $1, ¿no? Entonces tenemos 50,000 acciones. Cada partecita es una partecita igual del pastel. Eso vendría siendo una acción, ¿sí? Nosotros tenemos dentro de este capital, nosotros también podemos tener lo que es el patrimonio, ¿sí? ¿Qué diferencia encontramos entre capital y patrimonio? ¿Sí? Capital está conformado por acciones y para tener acciones necesitamos 2 socios. Entonces, cuando una persona o una empresa tiene 2 socios, pues ya podemos tener capital. Pero si nosotros no tenemos acciones, ¿sí? Tenemos una persona, por ejemplo, una persona empezó su actividad y se le dio de alta como actividad empresarial, ¿ok? Y ahí empezó con el puesto de tortas de la esquina, ¿no? Y le fue muy bien, y empezó, ya no es el puesto de tortas de la esquina, ya empezó a rentar el local que tenía atrás. Y empezó y creó su tortería, ¿no? Y es una sola persona. Entonces, ¿qué pasó? Pues creció el negocio. Entonces, si esa persona va creciendo, pues no tiene acciones. ¿Por qué? Porque nada más es uno. Pues sería el 100% de las acciones él solito, ¿no? Entonces, esta persona no tiene acciones, tiene una parte social y solamente, y en este caso sería patrimonio. Ya no podríamos decirle en el estado financiero capital contable, sino le pondríamos patrimonio, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una sola persona. Ahora, nosotros estuvimos viendo que dependiendo del tipo de organización, vamos a tener diferentes responsabilidades, diferentes partes sociales, no son acciones, son partes sociales, etcétera, ¿no? Vamos a ver un poquito, ya en nuestra actividad pasada, sí, de la sesión anterior, ya les pedimos que estuvieran viendo, inmiscuyéndose un poquito acerca de cómo está formado el capital social de la empresa. Bueno, para una sociedad anónima, sí, que es la más común, sí, nosotros por donde quiera vemos una SA. Sí, una sociedad anónima está conformado por mínimo 2 accionistas, como nosotros les habíamos dicho. 2 accionistas tienen que tener un capital mínimo de 50,000 pesos. Ojo, esos 50,000 pesos no necesariamente tienen que ser exhibidos. Pueden en cierto momento, conforme se pongan de acuerdo, exhibir o pagar en especie ese dinero, ¿ok? Tenemos también que ese capital está representado por acciones, o sea, en una sociedad anónima sí tenemos capital. ¿Por qué? Porque tenemos acciones, tenemos lo que son accionistas, ¿ok? Esos accionistas, ahora sí que como son 2, pues tienen que ser 50-50 o 51-49, ¿no? Dependiendo cómo está conformada la sociedad. Ahora, nosotros, cada accionista solamente es obligado al únicamente pago de sus acciones. Es decir, si la empresa quiebra, pues ni modo, ya quebró, pero los accionistas solamente estaban obligados a pagar sus 50,000 pesos o sus 25,000 pesos, ¿no? Nada más. No se pueden ir tras el capital de los accionistas. Sí, si la empresa, pues ahora sí que la empresa tiene responsabilidad y tiene una función independiente de sus accionistas. Sus accionistas son personas totalmente independientes, ellos son por aparte, ¿ok? Tenemos también que esta persona, lo que es una sociedad anónima, puede ser administrada, sí, por lo que vendrían siendo un único administrador, como lo que es un administrador único, o un consejo de administración, o sea, sí, ya sea parte que serían los accionistas de la empresa o personas ajenas a la sociedad, ¿ok? Que
que vendrían siendo los administradores o administrador único, que son parte de la empresa como accionistas o personas externas. Tenemos otra sociedad que vendrían siendo una sociedad de nombre colectivo, ¿sí? O sea, por ejemplo, hermanos, sociedad de nombre colectivo, ¿no? Empresa Hernández Hermanos, sociedad de nombre colectivo. Este tipo de empresa, sí, no tiene mínimo de accionistas, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, etcétera. No hay un mínimo de accionistas, ¿sí? También no tiene un mínimo de capital social, es decir, pueden aportar 3, 4, 5, 6 pesos y no hay un mínimo legal, ¿sí? Para aportar un capital social. Y este también está representado por acciones. Volvemos a lo mismo. Si para ser sociedad necesitamos, por entonces en este caso 2, y esos 2 están formados por accionistas, ¿ok? Nosotros como parte de la sociedad, si en una sociedad de nombre colectivo, van a responder de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente. ¿Qué quiere decir? Subsidiaria, que si le hace falta dinero, pues yo pongo 10 pesos más, ¿no? Yo pongo los 10 pesos que hacen falta. Ilimitada, ¿qué quiere decir? Pues que no, ahora sí que no, nada más estoy, ahora sí con la responsabilidad de mi aportación. Si hace falta más, pues yo tengo que la responsabilidad y se van con todo, ¿no? Con los accionistas. Y solidariamente, es decir, que si cuando quiebra la empresa, quiebra y todavía falta para cubrir todas las deudas que tenía la empresa, pues se van con mi patrimonio, ¿sí? Con el patrimonio de los accionistas. ¿Por qué? Porque son solidarios, subsidiarios e ilimitada su responsabilidad. No nada más con lo que aportaron, sino con mi patrimonio, con el patrimonio de toda la familia, ¿no? Es una así que es solidaria, ilimitada y subsidiariamente a las obligaciones de la sociedad. Aparte, el tipo de la administración en este tipo de sociedades sí se va para uno o varios administradores. Igual puede ser personas externas o personas, sí, que pueden ser socios, los mismos socios de la empresa o personas externas a ella. Vamos con la siguiente. Una sociedad en comandita simple. Ese es un tipo de sociedad, sí es muy común, bueno, no tan común, pero es un poquito en forma especial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros para hacer una sociedad en comandita no significa que necesariamente tengamos que aportar dinero, sino nosotros en este tipo de sociedad podemos aportar trabajo. Es decir, por ejemplo, yo no voy a formar una sociedad y esa sociedad a lo mejor voy a formar un despacho de contabilidad. Quiere decir, por ejemplo, yo voy a aportar dinero, voy a aportar 100,000 pesos, pero mi hermano que es estudiante de contabilidad, que ya va a terminar la carrera, él no tiene dinero, entonces él va a aportar su trabajo. Él se compromete que va a trabajar 8 horas y a lo mejor va a trabajar más, pero que todas las contabilidades van a quedar terminadas y que a lo mejor la parte de auditoría también va a empezar con la parte de auditoría, las primeras auditorías, y él es responsable por la parte de trabajo. Él no va a tener que aportar nada, ¿sí? Entonces ese sería una comandita simple. Una persona aporta trabajo y una persona aporta capital, ¿ok? Pueden ser uno o varios socios, puede ser nada más los 2 socios que nosotros somos, mi hermano y yo, y mi hermano es el que va a aportar todo el trabajo y yo voy a aportar el capital. No tiene un capital mínimo, ¿sí? Y también está representado por partes sociales. Ojo, no son acciones, sino por partes sociales. Por ejemplo, yo aporto mis acciones, que es el dinero que voy a aportar, y mi hermano va a aportar el trabajo. Él no va a aportar nada más de dinero, nada más va a aportar trabajo, ¿ok? Y esa sería la parte social de él, su trabajo, ¿ok? Nosotros estamos ahora sí que parte de la sociedad en comandita es que todos los 2 tenemos que responder subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, igualmente de las obligaciones de la sociedad. Por ejemplo, si la sociedad se queda sin dinero y no cubre el total de sus deudas, pues nosotros tenemos que entrarle a pagar todas las deudas que tiene la sociedad,
¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos subsidiaria ilimitada y responsable de las obligaciones de la sociedad. Y aparte, nosotros estamos obligados en diferente forma. Yo estoy obligada a que voy a aportar dinero. Y mi hermano, por ejemplo, está obligado a que va a aportar trabajo y su obligación es terminar las contabilidades, terminar las auditorías y esa va a ser su obligación de él, ¿no? La aportación de su trabajo. Tenemos que este tipo de administración son por los socios, ¿sí? Comanditarios en este caso, no pueden ejercer ahora sí que la administración de la sociedad. Por ejemplo, mi hermano, que es el que está aportando trabajo, no puede administrar la sociedad. ¿Por qué? Porque no está aportando dinero. El que está aportando dinero soy yo y yo soy la que va a tomar decisiones sobre la sociedad. Vamos a ver otro tipo de sociedad, la sociedad de responsabilidad limitada. Ahí tenemos un tope de accionistas. No hay mínimo de accionistas, pero sí necesitamos, ahora sí que un tope no más de 50 socios. Un capital social mínimo de 3,000 pesos y está representado por lo que vendrían siendo partes sociales. Ojo, aquí no hay acciones, aquí son partes sociales. Por lo tanto, aquí no van a ser capital, sino patrimonio, ¿ok? El patrimonio en este caso va a ser, ¿por qué? Porque no hay acciones. Para que haya capital necesitamos acciones y como no hay acciones hay patrimonio. Entonces en este caso va a ser patrimonio y los accionistas solamente son obligados únicamente por el pago de sus aportaciones, ¿ok? Aquí igual sí puede ser la administración de la empresa por uno o por varios socios de la misma empresa o por personas externas a la misma. Tenemos también lo que son la comandita por acciones. A diferencia de la comandita simple en que yo aporto dinero y mi hermano aporta trabajo, nosotros en este tipo de sociedad, aparte de que mi hermano aporta trabajo, necesita aportar por lo menos aunque sea un peso, ¿no? O sea, necesita aportar algo de dinero. ¿Para qué? Porque en este caso nosotros vamos a tener acciones. Él aporta su trabajo, pero aporta un peso, ¿no? 2 pesos de su capital. Pero tiene que aportar algo. ¿Para qué? Para que tengamos acciones, aunque tenga el 1% de las acciones, el 2% de las acciones, pero está aportando algo de dinero, ¿ok? Aquí nosotros necesitamos igual los 2 socios, los accionistas, aunque mi hermano nada más esté aportando trabajo y un peso en su patrimonio, ¿no? Yo estoy aportando 100,000 pesos, por ejemplo. No tenemos un mínimo legal, ¿sí? de la sociedad, está representando por acciones, no por partes sociales. ¿Por qué? Porque él, aunque sea un peso, pero está aportando algo de dinero, ¿ok? Tenemos aquí, igual que la anterior comandita, ambos estamos responsabilizados, o sea, tenemos la responsabilidad subsidiaria ilimitada y solidariamente de la sociedad, ¿ok? Y aparte, cada uno tenemos nosotros nuestras obligaciones, es decir, yo estoy obligado a aportar dinero y mi hermano está obligado a aportar trabajo. A lo mejor no nada más estoy obligada yo a aportar dinero, sino estoy obligada a aportar los clientes, ¿no? Yo necesito buscar clientes afuera. Mi trabajo no va a ser estar ahí haciendo toda la contabilidad, sino mi trabajo va a ser buscar clientes, ¿no? Ese va a ser mi trabajo. Y el trabajo de mi hermano va a ser el estar haciendo toda la contabilidad y todas las auditorías, ¿no? Por ejemplo, aquí igual de la misma forma que la anterior, ¿sí? Mi hermano, que es el que está aportando trabajo, no puede hacerse cargo de la administración de la empresa. ¿Por qué? Porque tiene mucho mínimo, ¿sí? Patrimonio que yo lo que aporté, él nada más aportó 2 pesos, yo aporté 100,000 pesos. Entonces yo soy la que puede hacerse cargo de la administración de la empresa, ¿ok? Bueno, tenemos lo que es la sociedad cooperativa. La sociedad cooperativa en este caso requiere mínimo 5 socios. Eso vendría siendo la parte de la sociedad. Aparte, la sociedad en este caso, su patrimonio, ¿sí? Su capital, su patrimonio, no está ahora sí que por acciones, sino son por las aportaciones que recibe de los mismos socios, ¿sí? Ahora sí que todo pertenece a todo, ¿sí? Entonces los socios se juntan, hacen su cooperacha, hace todo su fondo y eso es lo que sería el capital de la empresa.
lo que serían las aportaciones de los socios, también pueden intervenir donativos, ¿sí?, que reciban para ser parte de la sociedad. Ahora, nosotros el capital social sí está representando por partes sociales, por lo que son las operaciones sociales, lo que ha aportado, ¿sí? Y en este caso, los accionistas, los miembros, todo mundo toma decisiones sobre la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa pertenece a todo mundo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso hay una empresa que es la Pato Pascual. Pato Pascual pertenece a los trabajadores y los trabajadores cuando quieren tomar decisiones sobre la empresa, entonces se reúnen todos los trabajadores que son los dueños de la empresa y toman ahora sí que por voto, ¿no? ¿Qué decisión es la que están tomando? Por votación, ¿ok? Y en este caso, entonces, nosotros tenemos que tener una asamblea general donde están todos los socios que son parte de la empresa. Tenemos que tener consejo de vigilancia que estén vigilando el correcto funcionamiento y aplicación de los recursos, pero ahora sí que es como una sociedad, no todo le pertenece a todos lo que aportaron, ¿no? De acuerdo a la aportación es como estarían ahora sí que dueños de la empresa. Ok, bueno, entonces en este caso ya estuvimos viendo lo que sería el capital, el patrimonio de la empresa, ¿sí? Entonces ya estuvimos viendo un poquito más acerca de cómo está formado esta parte del capital, de esta parte del patrimonio, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Nosotros, ese patrimonio, ese capital, está sujeto a modificaciones, es decir, aumentos o disminuciones, ¿no? Nosotros podemos, este capital, sí se puede ver modificado. No nada más es de que la empresa nació hoy y aporte 50,000 pesos y ya. No, o sea, nosotros tenemos que ir y a lo mejor en este caso son 50,000 pesos, después aportaron otros 1,000 pesos, otros 2,000, etcétera, ¿no? Nosotros podemos hacer lo que sería las modificaciones al capital social y para lo cual nosotros tenemos que celebrar lo que se denominan asambleas de accionistas. Esas asambleas de accionistas hay de dos tipos, la ordinaria y la extraordinaria. Es decir, cuando se constituye la sociedad, nosotros tenemos que celebrar una asamblea de accionistas para decir que el capital, cómo está conformado, cómo serían los estatutos, cuáles son las reglas de la sociedad, que serían los estatutos, y de acuerdo a eso nosotros hacemos una acta ante notario público y ahí están los miembros de la sociedad. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que celebrar una asamblea ordinaria de accionistas. Cada año, sí, aparte de la constitución de la empresa se constituye y celebra lo que es una asamblea ordinaria de accionistas, que es la apertura de la sociedad, que se está aperturando una sociedad. ¿Qué va a pasar después? Nosotros vamos a celebrar lo que sería cada año una asamblea ordinaria de accionistas. ¿Qué quiere decir? Que cada año nosotros estamos informando acerca de que si hubo utilidad, no hubo utilidad, cómo está el capital, cómo está el patrimonio de la empresa, qué hubo, qué no hubo, cuáles fueron los resultados del ejercicio, etcétera. Todo eso sería una asamblea ordinaria de accionistas. Pero ¿qué pasa si a mitad de año, por ejemplo, el Consejo de Administración renunció y se fue? Todos los de ahora sí que la asamblea de administración se fueron. Entonces tenemos que convocar a los accionistas y decirles, oigan, estamos cambiando a los administradores de la empresa porque se fueron. O al administrador único se fue y estamos cambiando de administrador. No nos podemos esperar hasta final de año, entonces tenemos que celebrar lo que se llama una asamblea extraordinaria, ¿sí? Una asamblea extraordinaria de accionistas. Eso vendría siendo para informar los cambios que ha habido dentro del patrimonio de la empresa. Ahora, nosotros tenemos, sí, que el capital social, volvemos a lo mismo, ¿ok? El capital social de la empresa, que vendría siendo el patrimonio de la empresa, sí puede haber aumentos o disminuciones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener aumentos para elevar el capital, para aumentarlo. ¿Y cómo lo voy a aumentar? Pues a lo mejor puede ser de que yo voy a emitir nuevas acciones, ¿no? Voy a emitir nuevas acciones y voy a ponerle las acciones preferentes, que serían las de los fundadores, y voy a empezar a
invertir en Bolsa Mexicana de Valores mi empresa y voy a emitir un nuevo tipo de acciones, la serie A, la serie B, la serie T, etcétera. Cada una va a tener un rendimiento diferente, va a tener diferentes ganancias, etcétera, ¿no? Entonces, cada una va a tener diferentes tipos de acciones, ¿no? Por ejemplo, no todas las acciones van a ser fundadores, va a haber diferentes tipos de acciones y eso vendría siendo para la emisión de nuevo tipo de acciones. Ahora, nosotros, por ejemplo, también podemos decir, no, pues supongamos que mi hermano va a entrar a la empresa que yo estoy y él va a comprar acciones. De las acciones, pues a lo mejor hubo diferencia, ¿no? A lo mejor él aportó y aportó más acciones. Él va a entrar como nuevo socio. Y entonces vendría siendo un nuevo socio dentro de la empresa y se va a aportar nuevo dinero. Ya no tienen 100,000 pesos, sino que ya él vio que el negocio está funcionando muy bien y va a aportar 1,000 pesos. Entonces lo vamos a ingresar como un accionario minoritario, pero pues es un aumento que hubo dentro del capital. O a lo mejor las utilidades pues no se quedan ahí dentro de las utilidades, sino que las reinvierto en el capital. Es decir, voy a generar recursos de esas utilidades y las voy a hacer parte de mi capital. Eso vendrían siendo en cuanto a los aumentos. En cuanto a las disminuciones, por ejemplo, también puede haber disminuciones dentro del capital social que se ve reducido. Por ejemplo, un socio agarró dinero, ya no quiso estar en esa sociedad, agarra su dinero, denme mi dinero y yo ya me voy. Ahí nos vemos, ¿no? Yo no le veo ganancia a esa sociedad y antes de que yo pierda, pues ya me voy, ¿no? O, por ejemplo, las acciones. Supongamos que las acciones en este caso son 50,000 pesos de acciones porque constituimos una sociedad anónima. Pero en este caso vino un socio y pues ya aportó dinero, hubo un aumento de las acciones. Ya no fueron 50,000, fueron 80,000 pesos, ¿no? Lo que está en el capital. Pero otro socio, por ejemplo, ya no quiso estar, agarró y se llevó sus acciones, ¿no? Hubo reducción de acciones. Entonces ya no entra nadie más. Se quedan ahí con 70,000 pesos. Y hubo una reducción de acciones. No nada más hubo el socio que se fue, sino que ya nadie vino, ocupó su lugar, sino que ya, entonces dijeron, no, pues ya no queremos otro socio nuevo aquí y pues reducimos las acciones, ¿no? O, por ejemplo, no hubo reinversión de utilidades, sino por el contrario, la empresa absorbe las pérdidas que tuvo la empresa. Entonces las forma parte del capital. Los accionistas dijeron, no queremos tanto de pérdida, vamos a reducir esa pérdida y la absorbemos. Entonces en ese caso pierden acciones los accionistas y reinvierten las utilidades, ¿ok? Bueno, vamos ahorita a ver un poquito más sobre los estados financieros básicos. Nosotros recordaremos entonces que tenemos la parte del estado financiero básico. Ese estado financieros básicos dijimos que son 4 estados financieros básicos, lo que es balance general, estado de resultados, estado de variaciones en el capital contable y estado de cambios en la situación financiera. ¿Qué quiere decir? Balance general. Este es un estado financiero que nos va a mostrar mis activos, sí que vendrían siendo mis derechos, mis bienes, mis deudas y el patrimonio de una empresa a una fecha determinada. ¿Ok? Nuevamente, tenemos que el balance general nos va a mostrar nuestros bienes y derechos, nuestras deudas y obligaciones y nuestro patrimonio a una fecha determinada. El estado de resultados va a ser un estado financiero básico que nos va a mostrar nuestros ingresos, costos y gastos por un periodo determinado. El estado de cambios en la situación financiera es un estado financiero básico que nos va a mostrar nuestros orígenes y aplicaciones de recursos a una fecha determinada. El estado de variaciones en el capital contable nos va a mostrar, es un estado financiero básico que nos va a mostrar el patrimonio de una empresa a una fecha determinada. ¿Ok? Entonces ya estuvimos viendo que
un estado financiero básico nos va a mostrar el desglose de este patrimonio de la empresa, que es lo que a nosotros vamos a ver en este momento, ¿sí? Este vendría siendo un estado de variaciones en el capital contable, si lo tenemos de una empresa a una fecha determinada. Fíjense bien cómo ahorita en este estado de variaciones en el capital contable tenemos varias partes, entre las que podemos destacar primero el concepto. ¿Qué estamos haciendo dentro de las actividades dentro de la empresa? ¿Sí? Posteriormente tenemos dos partes, el capital contribuido, que es el capital social, y el capital ganado. ¿Qué quiere decir el capital ganado? El capital ganado, fíjense bien, ¿sí? Está formado por diferentes partecitas. El capital contribuido, volvemos, es la aportación de los socios. Fíjense cómo es la aportación, el capital social, lo que pusieron los socios para la empresa. Por el contrario, el capital ganado es lo que van ganando, ¿sí? Por tener esas acciones dentro de las empresas, entre las que podemos tener una reserva de capital, un resultado de ejercicios anteriores, las utilidades o pérdidas que tuvimos en ejercicios anteriores, un resultado del ejercicio, fíjense cómo están ahí ese resultado, lo que tuvimos utilidad o pérdida, un exceso o insuficiencia, que es lo que vamos a ver nosotros en nuestro último tema acerca de la reexpresión, igual que el repomo, que es un resultado por posición monetaria, que también es parte de la actualización de las cifras, suma del capital ganado, sí, que vendría siendo la reserva hasta repomo, y lo que finalmente es el capital contable. El capital contable, la suma del capital contribuido y del capital ganado. ¿Ok? Tenemos la primera. Fíjense cómo la empresa al 31 de diciembre del 2008 tiene todos esos saldos. Fíjense cómo están todas esas cantidades. Posteriormente tenemos lo que son el traspaso de utilidades, es decir, el resultado del ejercicio del 2008 deja ser parte del resultado del ejercicio del 2008, fíjense cómo está negativo y cómo pasa a ser como resultado de ejercicios anteriores, ¿ok? ¿Sí? Posteriormente tengo lo que son las capitalización de las utilidades, que quiere decir que las utilidades no las voy a tener como una utilidad, sino que las hago parte del capital social. Fíjense cómo está siendo parte del capital social. Posteriormente tengo una aportación o una constitución de reservas. Tengo más reservas dentro de mi capital. ¿Por qué? Porque generé ahora sí que utilidades y estoy reconociendo una partecita que es parte de la reserva. Posteriormente, fíjense cómo en el año 2009 tengo una utilidad. Esa utilidad es de 9,303 pesos, que es la utilidad del ejercicio. Finalmente, tengo lo que es una actualización de cifras del año 2009 y también una actualización de los resultados de tenencias de activos no monetarios. ¿Ok? Al final tengo todo lo que es el saldo. Fíjense cómo está el saldo del capital. Ese saldo es de 206,565. Esos 206,565 quiere decir que dentro del balance general, ¿ok? Dentro del balance general, dentro de mi activo, pasivo y capital, estos 265,000 tienen que estar aquí, dentro del capital. 265,565, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, del pasivo, pueden ser 100,000 pesos. Y total del activo, acuérdense que es la suma del pasivo y del capital. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, 206,565 que está aquí dentro de mi estado de variaciones en el capital contable, tiene que ser la misma cifra que está dentro del capital. Y nosotros en este caso ya estamos relacionando el estado de variaciones en el capital contable con el balance general. El balance general, entonces, tiene que tener una partecita del capital y el estado de variaciones en el capital contable, fíjense cómo ya tiene la suma
del patrimonio, ¿ok? La suma del patrimonio, la suma del capital. Fíjense cómo está representado en este estado de variaciones en el capital contable, donde tenemos dos partes principales, lo que es el capital contribuido y lo que es el capital ganado. ¿Ok? El capital contribuido son las aportaciones de los socios, mientras el capital ganado es lo que va generando esas aportaciones de los socios. La utilidad del ejercicio, la utilidad de ejercicios anteriores y los resultados por actualización. ¿Ok? Sí, lo que sería el REPOM, el RETANOM, todo eso, que ya lo veremos nosotros en las últimas sesiones. ¿Ok? Entonces, prácticamente eso es lo que estaríamos identificando aquí en el estado de variaciones. Fíjense cómo es muy sencillito este estado de variaciones en el capital contable. Nosotros tenemos una descripción de las operaciones que van generándose. Lo que sí vamos a tener nosotros al inicio de operaciones, fíjense cómo al inicio de operaciones tengo que hacer el traspaso o los movimientos que están acordando los socios que se hagan, ¿sí? Lo que son la reinversión de utilidades, el traspaso de utilidades, etcétera, todo eso que está dentro del capital ganado. Posteriormente ya empieza la operación de la empresa, sí, el 1 de enero empieza la operación de la empresa y ya se generan las utilidades de 4,933 pesos, ¿ok? Y es como yo les decía, ¿sí? Este capital tiene que ser lo mismo que tenemos en el balance general en la parte de capital contable, ¿ok? Bueno, prácticamente nosotros vamos a retomar lo que es el estado de variaciones en el capital contable, principalmente en el estado de cambios en la situación financiera. En el estado de cambios en la situación financiera vamos a retomar muy de cerca este estado de variaciones en el capital contable y ya nos vamos a meter más en fondo a este estado financiero. Ahorita prácticamente nada más es para que lo conozcan y vean la estructura que tiene. En su actividad número 2, ustedes van a tener que localizar un estado de variaciones en el capital contable en Internet de una empresa, selecciónenlo y en ese estado de variaciones en el capital contable, ustedes van a tener que ver qué partes son las que integran ese estado de variaciones. Puede haber diferentes tipos de presentación. Eso es lo interesante de esta actividad, que no nada más se queden con la presentación que yo les di, sino que ustedes busquen otro tipo de presentación del estado de variaciones en el capital contable y vean las diferencias que hay con el estado financiero que yo les mostré. Realicen un reporte en donde ustedes analicen cada una de las partes que intervienen dentro de este estado de variaciones en el capital contable. Nosotros lo vamos a retomar en sesiones futuras, por lo que es muy importante que ustedes aprendan a realizar este estado de variaciones. Este estado de variaciones es muy sencillito, prácticamente nos está desglosando qué pasó dentro del capital, ¿sí? Y es de suma importancia. ¿Por qué? Porque pues, es el patrimonio de los accionistas, es el dinero de los accionistas, dueños de la empresa. Y cada movimiento tiene que estar soportado por una asamblea de accionistas y por un acta, ¿no? Un acta donde nosotros lo tenemos ante notario público y tenemos los movimientos que ha sufrido el capital, ¿ok? Bueno, no me queda más que agradecerles su atención por el tiempo que nos han prestado y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.